Hola a todos, bienvenidos a la clase número 18 del curso de Cero a Python. Hasta este punto del curso ya hemos trabajado con muchas herramientas muy importantes y con todo eso ya puedes construir programas bastante útiles. Pero a medida que los programas crecen, también crece una necesidad muy importante y es organizar mejor la información y el comportamiento del programa. Porque hasta ahora muchas veces hemos trabajado así. Por un lado guardamos datos en variables, por otro lado hacemos funciones para procesarlos y poco a poco el programa se va llenando de piezas separadas. Y eso funciona, no me confundas. Pero hay una forma aún mejor de organizar ciertas cosas. Porque cuando un programa empieza a representar elementos del mundo real, como personas, productos, automóviles, cuentas o cualquier entidad que tenga datos y realice acciones, es donde entra la programación orientada a objetos. Quiero dejarte algo claro desde el principio. No vamos a ver la programación orientada a objetos como un tema misterioso ni algo muy técnico. La idea de hoy es mucho más simple. Vamos a empezar a entender cómo Python nos permite crear nuestras propias estructuras más completas, donde un mismo elemento puede tener datos y puede realizar acciones. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es una clase? Yo creo que clase es la palabra más importante de este tema, porque una clase es como una plantilla o un molde. Es como la forma en la que algo debería ser. Sígueme bien y trata de imaginarte todo lo que estamos diciendo, porque es muy fácil perderse cuando estamos trabajando con objetos imaginarios. Imagínate que quieres representar a un perro dentro de tu programa. Antes de simplemente crear la variable perro, antes de eso tienes que definir las cosas que tiene un perro o que lo hacen ser perro y lo que puede hacer o las acciones que puede realizar. Por ejemplo, un perro tiene un nombre, tiene una edad y tiene una raza. Esos son atributos que tiene un perro porque esos son los que lo definen o lo hacen ser como es. Pero a la vez un perro pues también puede realizar acciones como ladrar, como correr o como ir al baño. Entonces, una clase nos sirve para definir esa estructura en general. Cuando un elemento tiene atributos y tiene acciones, porque no son lo mismo. A pesar de que esa clase no representa todavía a un perro en específico, representa la idea o el molde de lo que un perro debería de tener dentro del programa o de las acciones que podría realizar. Entonces, una clase es como un plano o una plantilla que describe los datos y las acciones que puede tener un cierto objeto. Entonces viene otra palabra clave que es el objeto. Si la clase es como el molde de lo que tiene que ser un objeto, pues un objeto es un ejemplo de esa clase. Es como si tuvieras un molde y le pones una gelatina, entonces esa gelatina ya sería un objeto. Siguiendo la idea general de la clase perro, ¿no? Tenemos la clase que tiene ciertos atributos como nombre, edad y raza. Y tiene ciertas acciones o comportamientos que es ladrar, comer e ir al baño, ¿no? Eso es la clase. Pero un objeto sería algo en específico. Un objeto sería un perro llamado Max de 3 años y de raza Chihuahua. Eso es un objeto porque ya de ese molde estamos sacando un ejemplo. Entonces aquí la diferencia importante es esta. La clase es como el modelo en general y un objeto es un ejemplo de esa clase. Cuando ya esa clase toma datos y se convierte en algo. Espero me estés entendiendo. Y si no estás entendiendo, siéntete libre de volver a empezar o simplemente mantente conmigo y te prometo que ahorita vamos a llegar al punto. La clase define cómo debería ser algo y el objeto representa ese algo. La clase es el molde de hielo y el objeto es cuando le echas agua al hielo y lo congelas y lo sacas. Entonces eso es un objeto que está hecho a partir del molde, que ahora vamos a verlo con ejemplos de código. Para crear una clase es algo parecido a crear una función, pero vas a ver. Porque primero tenemos que escribir class. Eso le va a indicar a Python que vamos a crear una clase. Y a esa clase le vamos a poder poner el nombre que nosotros creamos conveniente. En este caso vamos a escribir la clase de una persona, ¿no? Entonces es una persona. Aquí no lleva paréntesis. Entonces simplemente ponemos 2 puntos y damos enter. Todo lo que esté adentro pues va a ser parte de la clase. Pero por el momento vamos a ponerle pass. ¿Por qué? Porque vamos a dejarla así, en blanco. Ya la creamos y la dejamos en blanco. Si nosotros no escribimos nada dentro de aquí, es error, porque pues tiene que haber algo. Cuando en este momento no quieres enfocarte en eso, puedes ponerle paz y ya. Queda creada, pero no tiene nada. Y ahora vamos a crear un objeto. O sea, vamos a crear un objeto de esa clase. Vamos a crear una variable que sea persona 1 y la vamos a hacer igual a persona. Y aquí sí usamos las paréntesis para invocar, por así decirlo, a la clase. Entonces, persona 1, nuestra variable persona 1 es
es un objeto de la clase persona. O sea, es como un ejemplo. Podemos tener persona 2 incluso y vamos a ponerle persona y ahora tenemos dos objetos diferentes del mismo molde. ¿Sabes? Ahorita todo va a tener sentido, te lo prometo. Una vez que tenemos la clase creada, vamos a pasar a los atributos. Porque los atributos son los datos que pertenecen o que escriben a un objeto. En el ejemplo de perro, estamos viendo que es que el nombre, la raza y la edad. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos describir los atributos que podría tener una persona, una vez que nosotros tenemos creada la clase y tenemos creado un objeto de esa persona, nosotros podemos agregarle atributos a ese objeto. Por ejemplo, persona 1 ya es un objeto de persona. Entonces podemos ponerle, como hemos estado haciendo con los métodos, con el método append, con el pop, con el remove, ¿te acuerdas? Con el método read. Y es que ponemos un punto y le vamos a poner, por ejemplo, nombre y se lo vamos a asignar. Vamos a ponerle que esta persona se va a llamar Alex, ¿no? Entre comillas, siempre. Vamos a ponerle una edad incluso, persona 1. Vamos a ponerle una edad y vamos a ponerle que tenga 30 años. ¿Qué otra cosa quieren ponerle? Vamos a ponerle persona 1, pongámosle país y esta persona es de España. Ahí lo único que estamos haciendo es estamos dándole como más información a la persona o le estamos agregando atributos. Nosotros podemos acceder a esos atributos de diferentes formas, pero por ejemplo vamos a acceder con ellos con un print. Vamos a poner print persona 1 y queremos poner su país. Entonces aquí nos va a devolver ese atributo y debería ser España. Entonces aquí tenemos 3 variables que pertenecen a una sola persona y si queremos podemos agregar más. Se parece un poco al diccionario, pero en el diccionario es una estructura ordenada y aquí es un objeto. Entonces podemos tener una clase que tenga todos los atributos que nosotros necesitemos para describir de la mejor forma posible al objeto del que estamos trabajando. Pero también recordemos que no solo hay atributos, sino que también hay métodos. No solamente se puede describir cómo es una persona, sino también podemos decidir lo que hace o las funciones que hace. Y es aquí donde se combinan dos temas, que son las funciones. Porque las funciones no están peleadas con la programación orientada a objetos. De hecho, nada en Python está peleado con nada porque todo lo puedes utilizar. Porque si queremos nosotros decir o darle la instrucción de que un objeto realiza una acción, va a ser mediante funciones. Entonces, sigamos con el ejemplo de la clase persona. Aquí le pusimos pues que no hiciera nada, pero ¿qué pasa si queremos que haga algo? Entonces podemos, en vez de pass, podemos hacer una función que sea saludar, por ejemplo, saludar. Y aquí viene algo bastante importante. Esto solo aplica para programación orientada a objetos y cuando quieras crear un método dentro de una clase. Y es que cuando quieras crear la función, hay algo obligatorio que tienes que hacer y es que siempre vas a mandar a llamar como primer parámetro self. Self es algo complicado, pero voy a tratar de explicártelo de una forma bastante sencilla. Pero primero vamos a terminar esto. Si queremos hacer esto, vamos a hacer self y ahora sí vamos a poner lo que queremos que haga. Como esta función se llama saludar, vamos a agregarle un mensaje. Hola, buenas tardes. Y eso es una función que puede realizar esa persona. Entonces podemos poner aquí persona 1 saludar y eso va a mandar a llamar a la función de la persona. Entonces aquí ya no solamente estamos accediendo a un atributo de él, sino que también estamos diciéndole que haga algo. Y todas estas variables y todas estas funciones están guardadas en una sola variable que se llama persona 1. Pero esta persona 1 puede hacer tantas cosas porque no es una variable simple, sino que es una clase. Y una clase puede comportarse de muchas formas. ¿Por qué self? ¿O qué es este self que estamos poniendo aquí al iniciar un método de un objeto? Self representa al objeto que estás usando en ese momento. Por ejemplo, aquí yo estoy mandando a llamar la función persona 1, saludar, y si tú recuerdas en el episodio de las funciones, cada que nosotros agregamos un parámetro, nosotros tenemos que agregárselo después cuando lo estemos mandando a llamar como argumento. Entonces aquí debería de haber algo, pero lo que hace el self es que esta es una forma de referirse a él mismo. Entonces estás ejecutando la función saludar. ¿Pero cuál función? Pues la función saludar de ti mismo. O sea, estás ejecutando la función saludar del objeto. Es una forma simplemente de referirse a uno mismo. Y no hace falta complicarlo demasiado dentro de esta primera clase, pero basta con que entiendas esto. Cuando defines un método dentro de una clase en Python, normalmente aparece self como primer parámetro porque ese método necesita saber con qué objeto está trabajando. Y self es una forma de referirse a él mismo. Espero que lo hayas entendido bien y si no lo entendiste bien del todo, te invito a que lo investigues, pero te invito a que no te preocupes tampoco porque esta solo es la introducción. Si te interesa este
tema y quieres indagar más, adelante. Ahora que sabemos lo que es una clase, cómo funcionan sus atributos y cómo funcionan sus métodos, podemos brincar al siguiente paso, que es el método constructor o el init. El init o el método constructor nos sirve para darle valores iniciales a un objeto desde que lo creamos. Por ejemplo, aquí primero creamos al objeto persona, ya después le dimos los atributos, que sería el nombre, la edad y el país. Pero aunque esto funciona, se siente un poco desordenado. Y el método constructor nos ayuda a que el objeto ya nazca con sus atributos desde un principio. Esto se ve más o menos así. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Vamos a dejar la función de saludar, pero vamos a hacer esto. Para el método constructor es como si estuviéramos haciendo una función. Vamos a hacer def, pero para este ya hay un nombre establecido. Son 2 guiones bajos, init, y 2 guiones bajos otra vez. Aquí vamos a mandar a llamar a self, como en todos los demás, pero también vamos a incluir ya las variables que nosotros querramos que se hagan o que sean agregadas desde un principio. Por ejemplo, en este momento estamos hablando de una persona, por lo que vamos a hablar de su nombre, vamos a hablar de su edad, vamos a hablar probablemente de su estatura también. Aquí apenas empezamos a definir la función. Vamos a decirle que self.nombre va a ser igual a nombre, y así con todas las variables que hayamos hecho. Por ejemplo, tenemos self.edad va a ser igual a edad y self.estatura va a ser igual a estatura. No te pierdas, porque aquí lo que estamos haciendo es que si te acuerdas, cuando nosotros estábamos agregándole atributos al objeto persona desde fuera, se veía algo así como persona.nombre igual a Jesús, ¿no? Estamos haciendo esto por fuera. Y lo que estamos haciendo ahora es lo estamos haciendo pero desde dentro de la misma clase, para ya no hacerlo fuera. Entonces, por eso en vez de ponerle el nombre del objeto, le estamos poniendo self, porque no importa el objeto que sea, queremos que se esté refiriendo a él mismo, porque self es lo que significa, self es mismo, yo mismo. Entonces, con esto ya tenemos definido que para el momento de crear un objeto de persona, nosotros tenemos que darle el nombre, tenemos que darle la edad y la estatura de esta persona. Y esto se ve más o menos así. Si queremos crear un objeto de persona, podría ser persona 1 y va a ser igual a persona. Y entre las paréntesis, si se fijan, nos va a pedir los parámetros, porque vamos a pedir nombre, Juan. Nos va a pedir la edad. Juan va a tener 60 años. Y la estatura va a medir 1,76. Entonces ahí ya creamos a un objeto de persona. Y esta persona se llama Juan, tiene 60 años y mide 1,76. Y esta es la idea del constructor. Preparar al objeto desde el momento en que lo creas. Aquí tenemos otro ejemplo de una clase. En este caso es la clase estudiante. Vemos por el método constructor que este estudiante tiene un nombre y tiene una carrera. Y aparte tiene un método que es mostrar los datos. O sea, cada objeto de estudiante va a ser capaz de mostrar sus propios datos. Y vemos que para imprimir o para mostrar su nombre, lo que tenemos que escribir es self. Es self.nombre o self.carrera, porque aquí estamos trabajando dentro del objeto todavía. Entonces, yo con esta información yo puedo crear una clase que sea como estudiante 1. Vamos a mandar a llamar a la clase estudiante y nos va a pedir el nombre. En este caso se va a llamar Diego. Y con una coma vamos a poner que su calificación es de 8. Con esto ya creamos la clase estudiante, pero ahora también podemos acceder a uno de sus métodos, que sería como estudiante 1, mostrar datos. Entonces, si corremos esto, vamos a tener que su nombre es Diego y su carrera... su carrera, yo pensé que su calificación. En este caso yo me equivoqué, hubo un error, pero veamos que funciona igual. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a entender la estructura o la lógica básica de la programación orientada a objetos. Porque aquí ya se ve que una sola clase puede servir como base para crear muchos objetos y cada uno con sus propios datos. Entonces, también conviene aclarar algo que se puede confundir. Y es que un método se parece mucho a una función, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, una función puede vivir sola en el código, pero un método vive dentro de una clase y actúa mediante un objeto. ¿Realmente para qué sirve la programación orientada a objetos? Sirve para organizar mejor los programas que trabajan con entidades del mundo real o con estructuras complejas. Por ejemplo, si tu programa maneja alumnos, productos, automóviles o mascotas, muchas veces tiene sentido agrupar datos y comportamientos dentro de un mismo lugar, dentro de un mismo objeto. Y eso hace que el programa se sienta más cómodo y ordenado y natural. Entonces, en lugar de tener variables sueltas para los nombres, luego otras para las edades, otras para las clasificaciones, y aparte de eso tienes funciones separadas, no va a ser muy claro a quién pertenece, no va a ser muy claro el flujo de tu programa.
Entonces puedes tener un objeto que agrupe todo eso, que agrupe atributos y agrupe métodos. Imagina en un foco. Un foco puede tener atributos como el color, la potencia o el estado en el que está. Y también puede tener métodos como prender, apagar o hacer un estrobo. Entonces, eso es como pensamos nosotros en la vida real y es como nosotros relacionamos a los objetos, con atributos y con acciones. Y por eso la programación orientada a objetos suele sentirse tan natural. Y entonces, si resumimos la clase de hoy, sería más o menos así. Una clase es como una plantilla o como un molde que define cómo será cierto tipo de objeto, con sus atributos y con sus métodos. Entonces, un objeto es la instancia concreta, es como un ejemplo de esa clase o de ese molde. Los atributos son los datos que utilizamos para describir al objeto. Normalmente son variables. Y los métodos son las acciones que ese objeto cumple. Normalmente son funciones. Hay un método init, que es el constructor, y ese sirve para darle valores iniciales a un objeto desde que lo estás creando. Y usas la palabra self para referirte al objeto específico con el que estás trabajando en ese momento. En pocas palabras, la programación orientada a objetos nos ayuda a organizar datos y comportamientos relacionados dentro de una misma estructura. Entonces, a partir de esta clase ya no solo puedes pensar en programas como una serie de instrucciones sueltas, ahora también puedes empezar a pensar en entidades, objetos y estructuras mucho más completas. Y eso importa mucho porque cuando los programas crecen, esta forma de organizar la lógica se vuelve cada vez más útil. Entonces quédate con esta idea. Una clase define una estructura y el objeto la convierte en algo real dentro del programa que tiene atributos y tiene métodos. Como siempre, si te quedó alguna duda, puedes recurrir a nuestro repositorio en Notion, donde vas a encontrar no solo los códigos que utilizamos en la clase, sino que información extra y, mucho más importante, el reto de esta clase, para que pongas a prueba tus habilidades de programación y tus conocimientos en la programación orientada a objetos. Sin nada más que decir por el momento, nos vemos en la siguiente clase para prepararnos para el cierre de este curso.